En esta parte del programa saludamos a Jairo Libreros, analista permanente de NTN24. Jairo, buena tarde. Y Dani, es un gusto empezar la semana contigo. Pues hombre, igual decimos de este lado, antes de entrar en materia y el análisis de Jairo, pongamos en contexto a nuestra teleaudiencia. En Colombia, una entrevista realizada por la revista Semana al presidente Juan Manuel Santos sobre los avances del proceso de paz ha generado polémica, bueno, como casi todo lo que tiene que ver con el proceso de paz. La justicia transicional, la constituyente, la creación de lo que el mandatario denominó un congresito que le dé desarrollo a algunas de las decisiones de los acuerdos alcanzados, formarían parte de los temas que han puesto las miradas sobre las declaraciones del presidente Santos, quien además pues reveló que de ser necesaria una reunión suya con alias Timochenko para dar fin a las negociaciones, estaría dispuesto a conversar con este jefe o cabecilla de las FARC. Ahora bien, esta posibilidad de que a través de un Congreso más pequeño que el actual sean implementados los eventuales acuerdos de paz fue recibida con cautela por parte de los voceros de los distintos partidos políticos en Colombia. Quiero traer esta nota hecha por nuestro canal aliado RCN Televisión. El partido Alianza Verde llamó la atención al presidente Juan Manuel Santos sobre los alcances de su propuesta para integrar una especie de congresito para la paz. Pues me parece impertinente e inoportuna, porque, señor presidente, en vez de andar hablando carreta, de andar haciendo anuncios parciales, ¿dónde está el acuerdo definitivo de fin del conflicto? El Partido Liberal fue más allá al señalar que un tema de tanta trascendencia como la paz requiere grandeza. Pues que hagamos la constituyente de una vez. Me parece a mí que sería trascendental a la luz de los últimos acontecimientos. El Centro Democrático cree en una fórmula que además incluya directamente el voto de los colombianos. Creo que los eventuales acuerdos que se hagan deben ser materia de refrendación por parte de los ciudadanos. El Polo Democrático dijo que apoyar la paz no significa estar de acuerdo con este tipo de iniciativas. Que el presidente nos diga por qué lo que quieran aprobar no lo puede tramitar este Congreso que está recientemente elegido, por qué se necesita un instrumento especial. Entonces, mientras estas cosas no se aclaren, pues es un poco meternos a discutir en la actitud de que actuemos como ganchos ciegos. Se espera que el gobierno amplíe su propuesta y se pueda establecer si se trata de una idea o de un hecho concreto. Un país mejor educado. Jairo Libreros está con nosotros, como decía al comienzo del programa. ¿No será, antes de entrar en el análisis sobre esta propuesta, ya veíamos lo que los diferentes partidos políticos en Colombia han señalado, ¿no será que el presidente Santos deja caer las propuestas para ver qué reacción tiene el país? Y Dania, esa es una alternativa de interpretación. El presidente Juan Manuel Santos en algunos momentos se ha caracterizado por ser una persona que tiene una hoja de ruta política claramente definida, donde presenta no solamente los diferentes tópicos que hacen parte de su trabajo, sino líneas de acción que se pueden materializar en políticas públicas. Pero la gran mayoría de veces, y Dania, a veces queda la improvisación, la sensación, de que está improvisando, que no tiene claridad sobre el verdadero alcance de algunas iniciativas que presenta. En el caso particular, yo creo que hace referencia a eso. Jairo, muy seguramente... Te voy a interrumpir, cosa que casi nunca hago, pero yo no estoy de acuerdo en que el presidente deja caer las cosas, o sea, improvisa. Yo creo que aquí todo está calculado. Una aseveración de este tipo o una propuesta de este tipo no puede ser improvisada. Y Dania, mirémosla y analicémosla con un antecedente. Hace poco tiempo se dejó entrever que quizás una de las alternativas podría ser una Asamblea Nacional Constituyente. Hoy, exactamente hace 7 meses, se hablaba de la posibilidad de una consulta popular y hace 13 meses se hablaba de que quizás el mecanismo necesario era un referendo. Muy seguramente él mide la respuesta a la sociedad civil y de las posiciones de los movimientos políticos, muy seguramente, pero yo creo que hay mucha ligereza de manera especial en esta propuesta. Miremos que es un congresito. Un congresito simple y llanamente es un órgano colegiado que tiene que tener un respaldo legislativo por parte del actual Congreso, a quien le entrega
la facultad legislativa para dictar leyes con fuerza de ley, puede sonar en cierta medida a redundancia, para implementar unos acuerdos de paz tal cual como lo presenta el presidente Juan Manuel Santos. Esto es una locura y le voy a dar varios ejemplos. El primero, porque tocaría cerrar el actual Congreso. No puede existir en una democracia liberal en Colombia y en cualquier país del continente americano dos órganos colegiados que tengan la cláusula legislativa. En esa medida se preguntaría uno, y de ahí viene mi preocupación en relación con la improvisación, ¿cómo va a quitar el periodo? ¿Cómo va a cerrar el actual Congreso? Cualquier presidente de la República en América Latina que de manera unilateral cierre el actual Congreso es considerado un dictador. Ejemplos muchísimos, le cito uno, Fujimori. En segundo lugar, Idania, hay que tener en cuenta algo. Si bien en Colombia existe un antecedente muy importante de un congresito que fueron unas personas designadas por el gobierno, por los partidos políticos y de manera especial por uno muy importante, quien en el año de 1991 se llamaba la Alianza Democrática M19, que en el año 89 se desmovilizó, perdió un candidato presidencial, aparece la figura de Antonio Navarro Wolf, luego se presentan a las elecciones del 5 de diciembre del año 1990 para designar los delegatarios de la Asamblea Nacional Constituyente. La Alianza Democrática M19 fue el cuerpo político más votado para la reformulación de la Carta Política, que es la Carta Política del 91. ¿Qué pasaba en aquellos días, Idania? Realmente se suspendió el Congreso de la República porque una Asamblea Nacional Constituyente iba a crear una nueva Carta Política y no podían existir dos entidades colegiadas con la misma función. Cuando se acaba la Asamblea Nacional Constituyente, se firma la Carta Política en junio del año 91, se les requería de manera urgente un cuerpo que desarrollara de manera inmediata algunas leyes para que el país no se paralizara mientras que se daban las elecciones y la posesión del nuevo Congreso. La gran diferencia fue esta, Idania. La Asamblea Nacional Constituyente de manera soberana dijo, crearemos un congresito para los fines que le acabo de explicar. Hoy, ¿quién puede crear eso? Solamente el Congreso haciéndose el harakiri. Le tocaría al Congreso actual decir, aprobamos un acto legislativo para cerrar este Congreso y que el presidente de la República, de la mano con las FARC, muy seguramente ya en la vida política, designe un congresito para implementar este tipo de medidas. Pero el Congreso no creo que esté en esa tónica, porque acabamos de ver simplemente a representantes de varias fuerzas políticas decir que en modo alguno están de acuerdo. Además, Claudia López era la que señalaba precisamente que por qué no se daba la información al país de a dónde está el acuerdo, es decir, por dónde van. ¿El país no tendría que saberlo? Claro que sí, Dania. Por eso yo creo que la congresista Claudia López tiene total razón cuando afirma que en cierta medida no existe la claridad mínima necesaria y suficiente para entender cuál es la hoja de ruta que el presidente Juan Manuel Santos se ha trazado para implementar eventualmente unos acuerdos de paz que, si bien existen avances, todavía están lejanos. Faltan los dos puntos que son esenciales. Hay una disparidad de criterios inmensa. No está claro el tema de justicia transicional. En esa medida, Idania, se esperaría en Colombia y en América Latina que la hoja de ruta estuviera definida siempre y cuando existieran elementos claros que permitieran concluir que la firma del proceso de paz es inminente. Y otro punto, Idania, ningún Congreso de la República tiene instinto de suicidio político. Ellos no se van a autocerrar. No, es que la pregunta es, si hay un Congreso, ¿para qué hay que crear otro? No es decir, si hay un Congreso, si hay un cuerpo colegiado que tiene la facultad de legislar, si hay un Congreso que está compuesto por las distintas fuerzas políticas de Colombia, ¿por qué hay que crear otro? ¿O es que ese Congreso no es capaz de legislar en ese marco que se está negociando, que Colombia y la comunidad internacional no saben cuál es? Y Dania, le confieso que desconozco la razón. Y le voy a decir por qué. Este Congreso tiene la facultad total para legislar. Desde el punto de vista constitucional y de legitimidad política, tiene todos los elementos necesarios para desarrollar la Constitución o para implementar en vía legislativa las principales normas jurídicas que requiere el país ante la eventual firma del proceso de paz. No se entiende para qué se necesita un congresito, a menos que el presidente Juan Manuel Santos esté pensando, de acuerdo a un diálogo con las FARC, en otorgarle la condición de congresista a desmovilizados de las FARC para que estos se conviertan de un plumazo y de un día para otro en congresistas. Pero se ha dicho que no, es decir, este es un tema que ha estado rodando y se ha dicho que no, que esto no va a ser así por efecto de un plumazo. El propio presidente Juan Manuel Santos, en una entrevista que le concedió nuestra directora Claudia Gurizati, dijo que era
imposible que eso ocurriera. Pero cuando tú traes a colación una figura como el Congresito, que tiene antecedentes en América Latina, tiene antecedentes en Colombia, todos, no solamente los constitucionalistas, sino de manera particular los politólogos, tenemos absolutamente claro algo. Son personas que van a tener la función legislativa y a menos que exista una reforma constitucional que cierre el Congreso y le dé la facultad expresa al presidente Santos para que los designe, no puede operar. En esa medida yo creo que hay o un grado de improvisación muy alto o están negociando algo que en Colombia no se conoce y es la forma de implementar los acuerdos de paz. Jairo, le voy a preguntar algo de una manera bastante coloquial. Recuerdo un dicho que tenía mi abuelita que decía, no aclares que oscurece. Es que pareciera que mientras pasan los días, en lugar de tener claridad sobre el proceso de paz, pareciera que hay áreas que se vuelven incomprensibles, como esta, por ejemplo. Si Colombia tiene un Congreso, y quiero insistir en este punto, ¿para qué hablar de la creación de un congresito, de un cuerpo alterno, donde además no se explica cómo van a elegirse las personas que van a formar ese congresito? ¿Va a ser por voto? ¿Lo va a designar el Congreso? ¿Lo va a designar el presidente? Es decir, ¿para qué traer a colación una figura de este tipo? Y Daria, de verdad yo creo que es muy difícil entender el discurso, por lo menos el contenido de la entrevista que presentó Juan Manuel Santos y que fue conocida por Colombia en el día de ayer y especialmente analizada hoy. Todo indica que, en mi opinión, y yo quiero insistir en esto, Idania, creo que hay un nivel o de improvisación o de irresponsabilidad, porque uno no puede lanzar ante la opinión pública una idea tan difícil de manejar, especialmente desde el punto de vista de su trámite, de su conducción en materia de legitimidad y de las funciones que tiene. Decir que va a haber un congresito no significa simple y llanamente que 3 o 4 ilustrados colombianos, o digamos 10 o digamos 20, van a tener la facultad para expedir las leyes relacionadas con la implementación de un eventual acuerdo de paz. El tema tiene unas arandelas muy fuertes. Temas que ya hemos analizado. Toca cerrar el Congreso. ¿Quién lo va a autorizar? ¿El Congreso lo va a permitir? ¿Lo va a llevar a consulta popular? Puede ser. Y Dania, muy seguramente si uno mira los antecedentes de las reformas constitucionales que involucran dos cosas: la aprobación de un acuerdo de paz, como ocurrió en Centroamérica o como pasó en Sudamérica en los años 80 y 90, la transición de una dictadura hacia una democracia. Muy seguramente una de las preguntas que se le puede llevar a los ciudadanos es la siguiente: ¿está de acuerdo sí o no en cerrar el actual Congreso y darle una facultad al presidente de la República para que designe por una sola vez 20 constituyentes para que en un congresito desarrollen los acuerdos de paz? Es posible que eso ocurra, pero solamente lanzar esa idea en un momento donde no hay acuerdo de paz, donde el nivel de polarización política es tan alto, donde se tiene un presidente que tiene menos de 30 puntos porcentuales de favorabilidad en un país que se encuentra en una situación económica con ciertos nubarrones importantes, en plena restricción presupuestaria, yo creo que el impacto va a ser muy fuerte. No está claro, no es preciso el presidente Juan Manuel Santos, y creo que termina siendo otro factor que va a generar mayor polarización y una discusión profunda sobre algo que a todos nos toca entender de alguna manera con los antecedentes históricos. Y en esta misma entrevista hay otra frase que me llamó la atención cuando hablaban de pagar cárcel para los líderes de la FARC. Y el presidente Santos dijo que seguramente habría cárcel, pero dijo sin barrotes y sin pijamas a rayas. Entonces, ¿de qué tipo de cárcel estamos hablando? Se le preguntó de granjas agrícolas y uno se pregunta, ¿está de acuerdo el pueblo colombiano con esto? Cuando hemos visto un altísimo porcentaje en las últimas encuestas rechazando precisamente el que los líderes de la FARC no paguen cárcel. Y Dania, si uno hace un ejercicio metodológico un poco difícil, pero que permite un resultado de analizar las diferentes encuestas del último año y ponderar los diferentes valores, uno llega a una conclusión contundente. Casi el 85% de los ciudadanos colombianos no están de acuerdo que los miembros de la FARC no pasen por temas relacionados con privación de la libertad, entendiendo la privación de la libertad como años de cárcel. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que en Colombia hay un antecedente que para algunos puede ser crítico, pero que es muy importante en términos de política pública: el tema de la Ley de Justicia y Paz. Los miembros y los mandos medios de los que se denominaron hace muchos años los grupos paramilitares tuvieron unas penas entre 4 y 8 años que efectivamente se hicieron por justicia transicional efectivas de 8 años de privación de la libertad.
pensar en estos momentos que algunos miembros de las FARC, especialmente los máximos responsables, quienes tienen sindicaciones, investigaciones y condenas por delitos relacionados con crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad, no van a pasar un solo día por una cárcel, creo que es imposible. Muy seguramente existe un antecedente que es interesante. Cuando en el año de 1992 el presidente Fujimori, que citábamos hace poco, capturó a Abimael Guzmán, el famoso líder de Sendero Luminoso, con el alias de Gonzalo, se presentó una escena muy fuerte, que le pusieron una pijama a rayas, fue puesto en una jaula para demostrar pues el impacto de eso. Muy seguramente, si el presidente Juan Manuel Santos está haciendo eco de esa referencia, tiene toda la razón. En América Latina es impensable una situación de esas, pero que ellos tengan pena privativa de la libertad, es decir, años de cárcel, creo que desde el punto de vista del derecho internacional es una obligación ineludible. Si eso no se hace, se cae el proceso de paz. Finalmente, aquí lo único en relación al proceso de paz, yo le preguntaría, lo único que está claro es que no todo está claro, Jairo. Lo único que tenemos claro es que no sabemos para dónde va. Lo único que está claro en Colombia es que la gran mayoría de la sociedad civil quiere cerrar este capítulo tortuoso, triste, que nos deja por fuera del concierto internacional. No hemos sido capaces en Colombia y en América Latina, en cierta medida, de cerrar el último capítulo del siglo pasado que afecta a todo Occidente. Pero pensar que el anhelo de reconciliación nacional es una perspectiva de vida y de historia de los colombianos, asimilable a que los miembros de las FARC, máximos responsables de delitos atroces, no paguen años de cárcel, creo que estamos completamente equivocados. En esa medida yo creo que a la fecha sigue siendo la frase de Humberto de la Calle Lombana, el reconocido jefe negociador del gobierno nacional, quien en algún momento lanzó esta afirmación y creo que tiene la vigencia completa. Nada está acordado hasta que todo no esté acordado. Jairo, 1.000.000 de gracias por acompañarnos. Es un tema que abre la semana en Colombia. Habrá que seguir el pulso y seguramente tendremos muchas cosas que comentar el próximo viernes.